Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre, no hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Eres único, eres único. Declaramos que tú eres el Rey, el Rey del universo, Dios de la creación, a toda la tierra está llena solo de ti, nuestro Rey, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo a ti. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, Eres único, eres único, eres único. Tú eres nuestro Rey, Rey del universo, Dios de la creación, a toda la tierra está llena solo de ti, Rey del universo, Dios de la creación, a toda la tierra te adora, solo a ti, Rey del universo, Rey del universo, Dios de la creación, a toda la tierra está llena solo de ti, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo a ti. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, por siempre y para siempre tú eres Rey. Tuya es la gloria,
Tuyo es el poder, por siempre y para siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo es el poder, por siempre y para siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo por siempre, por siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo es el poder, por siempre. Para siempre tú eres Rey. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuyo Es el poder. tuyo es el poder. Siempre y para siempre tú eres Rey. Rey del universo, Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra está llena solo de ti, de ti, de ti. Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo declaramos tuya es la gloria. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Amada iglesia, ¿cómo estamos esta noche? Sé que bien, sé que muy bien, porque el Señor Jesucristo tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué bendición de verdad, mis amados hermanos, es poder entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha revelado de antemano, ¿verdad?, para nuestras vidas, para Misión Cristiana el Calvario. Hoy precisamente, mis hermanos, vamos a estar aprendiendo y vamos a seguir entendiendo todo lo que el Señor nos habló en este congreso que tuvimos recientemente, ¿verdad?, donde Dios nos ubicó, nos enseñó y estuvo corrigiendo nuestras vidas, pero también nos estuvo hablando de todas esas características que nosotros, como reyes y sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que estar expresando su carácter, ¿verdad? Y hoy precisamente preparemos nuestro corazón y entendamos todo lo que Dios quiere seguir hablando, seguir ubicándonos y enseñándonos. Porque verdad que cuando la revelación es dada para nosotros como sus hijos, no solamente es que nos reveló el Señor, nos habló, sino principalmente es qué es lo que estamos haciendo con la revelación que nos ha sido dada como iglesia, pero también como hijos de Dios. Hoy es un día de verdad de mucha bendición para nuestras vidas, como todos los días que recibimos esa palabra que nos da vida, que fortalece nuestros corazones, que nos guía, esa palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas. Antes de que demos inicio, quiero agradecer a Dios por su infinito cuidado para con cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias te doy en esta noche, bendito Dios, porque eres tan inmenso, tan grande, tan poderoso e inagotable es tu amor para con nosotros. De verdad, Señor, que podemos decir con toda libertad que somos bendecidos, que somos gente con mucha gratitud en su corazón porque tú nos has predestinado, nos has hecho libres y has hecho, Señor, de nosotros como cuerpo de Cristo
hombres y mujeres entendidos para edificarnos unos con otros y para mostrar también para otros el camino que es Cristo Jesús. Esta noche nos disponemos a oír tu palabra, a oírte a ti, a ser edificados con la palabra que nos da vida y que nos da fuerzas y que hace, Señor, que nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu sean vivificados en Cristo Jesús. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como les digo, bendiciones para todos. Y hoy estaremos aprendiendo precisamente, mis amados hermanos, acerca de los reyes y sacerdotes del nuevo pacto, que no solamente debemos de recibir esa revelación, sino hoy vamos a aprender algo importante. Los reyes y sacerdotes no deben de ser tardos para oír la revelación. Y cuando hablo de que no debemos de ser tardos para oír y atender a la revelación, no solo me refiero a escuchar con nuestros oídos. Cuando hablo de no ser tardos para oír, mis hermanos, es que nosotros estemos aplicando todo lo que Dios nos ha revelado. Y no solo en este congreso que nos habló, no solo lo que nos habló el domingo, que fue maravilloso lo que Dios nos habló por medio de la profetisa, lo que escuchamos en Reforma, no me refiero solo a eso que ya fue enseñado, sino aún lo que Dios seguirá revelando en nuestras vidas y que no seamos tardos para esa aplicación. Tardos para oír es cuando oímos, pero no hacemos. Pero hoy vamos a aprender de eso. Es una bendición de verdad poderme encontrar yo como hija de Dios y usted también incluidos dentro del reino de Dios. Somos nosotros los transmisores, como nos han hablado, pero también, mis hermanos, somos esa gente apta que Dios nos ha visto aptos para llevar ese mensaje, para hacer lo que nos corresponde y estar aplicando todas las cosas que nos han sido reveladas. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? No debemos de ser tardos para oír la revelación de Dios, para ponerla por obra. En una ocasión nos enseñaron, revelación dada, revelación ejecutada. Entonces, yo debo de estar sobre la marcha, aplicando, haciendo mío todo lo que ha sido revelado, para que sobre lo que vamos avanzando se vaya viendo esa libertad en mí, esa transformación, esa vida, todo lo que nosotros recibimos cuando recibimos la revelación de Dios. Entonces, hoy quiero que veamos en 1 de Timoteo 3:14. Vamos a ver al apóstol Pablo cuando le escribe a nuestro y discípulo también, Timoteo, ¿verdad? Dice 1 de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepas, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo y le dice, aunque tengo la esperanza o los planes de ir a verte pronto, te escribo esto, le dice, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa, en la iglesia que es de Dios. Y nos menciona aquí, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Entonces le escribe a Timoteo y le dice, aunque tengo pensado ir, te voy a escribir esto, para que sepas, para que cuando te habla para que sepas, es para que no ignores cómo tienes que estar conduciéndote. ¿Verdad que Dios nos ha dado
excelente revelación a nosotros. Su propósito, su plan, nos ha dado un mensaje extraordinario. Nosotros tenemos mandamientos de parte de Dios. Tenemos también, mis amados hermanos, una visión extraordinaria, una misión y un propósito también. O sea, tenemos todo. Tenemos todo. ¿Y saben para qué se nos ha sido revelado o para qué, en pocas palabras, ha quedado escrito todo en su palabra? Para que de esa manera, mis hermanos, yo sepa cómo conducirme, para que yo sepa cómo caminar, para que yo sepa cómo tengo que andar delante de mi Dios. No solo en la iglesia, sino cómo debo andar delante de mi Dios. Entonces no debo de ser tardo para oír lo que Dios me habla, sino aplicarlo y ponerlo por obra en mi propia vida primeramente. Entonces, nosotros delante de Dios tenemos una responsabilidad personal. Fíjense, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice algo bien tremendo. Te escribo para que sepas cómo te tienes que conducir. Entonces le estaba dando algo personal a Timoteo. No ignoras, ya te dije cómo tienes que hacer las cosas, entonces ya si no las hacía iba a ser problema de él como discípulo, pero de que se le reveló, de que se le dijo cómo se iban a hacer las cosas, se le dijo cómo se iba a hacer. Entonces, en pocas palabras, lo está responsabilizando de lo que le correspondía hacer, lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Sí somos reyes y sacerdotes del nuevo pacto porque ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Pero también Dios me dijo que soy responsable delante de Dios de lo que oigo, de lo que veo, que Dios nos ha revelado. Está en nosotros, mis hermanos, el poder aplicar con diligencia lo que Dios nos ha hablado. Así que, mis amados hermanos, siéntase responsable delante de Dios de todo lo que usted y yo también he oído. O sea, es para todos. Sintámonos responsables de todo lo que Dios nos ha revelado y de lo que nos ha hablado, pero para que yo no solo me quede, ay, sí, lo que me toca hacer, híjole, y no lo he podido hacer. No, es para que yo me sienta responsable y me corrija y me meta en el orden establecido por Dios. Para poder aplicar toda la revelación es esa responsabilidad personal que me corresponde hacer a mí. Entonces, aquí vamos a ver también en 1 de Corintios 10:11. Les estoy hablando en este pasaje de la Escritura que nos está aquí, le está recordando prácticamente a la iglesia del día de hoy el apóstol Pablo. Dice que a los que estamos alcanzando los últimos siglos, los últimos tiempos, los fines de los siglos, y esos somos nosotros. Dice, y estas cosas, está hablando, cuando dice y estas cosas, el versículo anterior estaba hablando del pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto. Dice, y estas cosas que les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo vamos a leer para poderlo entender un poco mejor. Dice, y estas cosas que les acontecieron como ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Fíjese qué tremendo es esto. Al pueblo de Israel se le reveló o se le transmitió o se le dijo todo lo que tenía que hacer. Moisés les iba dando cómo tenían que conducirse, les iba dirigiendo, les iba enseñando. Porque si usted se acuerda, en una de las escrituras, parece que es en Éxodo, cuando dice, y así hicieron los hijos de Israel como Jehová le había dicho a Moisés, en esa ocasión, ¿verdad? Y así hicieron, porque Dios iba hablándoles en el desierto. Dios les iba diciendo cómo se iban a conducir. Dios iba al cuidado de ellos, mis hermanos, y ninguno de ellos tenía excusa. Dios les decía una cosa y de repente vemos que ellos actuaban de una manera contraria a lo que Dios les iba diciendo. Pero de que les iba hablando en el desierto, les iba hablando. Pero vemos que quedaron muertos en el desierto. A unos les picaron las serpientes, a otros se morían de otras cosas, pero era por causa de la desobediencia. Y dice la Escritura que por la rebeldía que llevaban en su corazón. Por todo el cuestionamiento que traían ellos. Recuerdan que le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Nos sacaste para morirnos aquí en el desierto? Entonces, todo lo que les aconteció anteriormente del versículo dice todo lo que les aconteció. Y dice que esas cosas sirvieron como ejemplo. ¿Para qué? Para que el día de hoy yo no las aplique. Este fue un pueblo, mis amados hermanos, que fue tardo para oír lo que Dios les reveló. Que fue tardo para oír lo que Dios les habló. Porque miren, Dios les hablaba y ellos hacían como bien les parecía. Quiere decir que no ponían atención ni orden en sus vidas. Sí, porque sí les habló, porque sí les reveló, pero fueron tardos, no aplicaron. Fueron tardos para oír. Por eso dice, todo lo que le pasó a este pueblo en el desierto, el día de hoy quedó escrito para que sea un ejemplo para nuestras vidas, dice, y no hagamos lo que ellos hicieron. Murmuraron, se rebelaron, hicieron cosas, adoraron ídolos, dice la Escritura que fornicaron, o sea, hicieron un sinfín de cosas que Dios no les había dicho. O sea, hicieron lo que había en el corazón de ellos, no lo que Dios les había revelado. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está hablando el día de hoy? No debemos de ser tardos para oír la revelación de su propósito y su plan. De memoria no sabemos que los planes de Dios para nosotros son buenos, ¿verdad? Que los planes de Él son de bien y no de mal para mí. Pero entonces, si yo entiendo eso, ¿qué es lo que ha pasado? Si yo entiendo que los planes de Dios son buenos, entonces, ¿por qué no los hacemos? ¿Por qué no los aplicamos? ¿Por qué a veces nos endurecemos como este pueblo, mis hermanos? Entonces dice, esto quedó como ejemplo para que yo no lo haga. Para que no me rebele en contra de Dios. Para que no diga, sí, ellos dicen eso porque es fácil. Tal vez el pueblo de Israel decía, Moisés, porque él es el líder, porque él es esto, porque él es lo otro. Por eso a él no se le dificulta. No se nos va a dificultar nada cuando en nuestro corazón hay una disposición de obedecer al que nos hizo. Entonces, yo tengo una responsabilidad personal delante del Señor de no tardarme, de no ser tardo para oír lo que Dios me está hablando y ponerlo por obra.
Muchas veces la misma profetisa Alejandra, como ministro de Dios, nos ha estado enseñando, ¿verdad? Que nos cuesta meternos al orden y obedecer. Ella nos ha enseñado, mis hermanos, que por qué se nos ha hecho tan difícil o por qué a veces se nos hace tan difícil, si ella nos ha mencionado, si es más difícil desobedecer que obedecer. Sí, porque cuando desobedecemos estamos muy mal, pero cuando obedecemos tenemos libertad, somos gente que se siente libre en el sentido de que no tienes que esconderte, de que no tienes que andar preocupado porque mentiste y te van a agarrar en la mentira. Es verdad lo que nos ha dicho. Es más difícil desobedecer que obedecer. Entonces, lo que no debemos de aprender de ese pueblo que le pasó todo eso en el desierto, por ser tardo para oír, no me debo de tardar para oír y aplicar. Los reyes y sacerdotes tienen disposición de recibir lo que Dios ha revelado y ejecutarlo a la misma vez. Entonces, por esto, mis hermanos, por esto debo cuidar yo y usted de no ser tardo para oír. Porque miren, me encanta esto que decía el apóstol Pablo. No vaya a ser que yo, estando enseñando, yo mismo venga a ser descalificado a causa de mi conducta y de mi comportamiento. A causa de que Dios revela, de que Dios habla, de que Dios dice, y yo sigo siendo tardo. No soy diligente para poner orden, para corregirme, para meterme en el orden. De verdad que es triste que nos vemos todos aquí sentados escuchando la palabra de Dios los domingos, los días que nos tocan, reforma, todo lo que nos toca, mis hermanos. Todos estamos recibiendo lo mismo, pero de repente que vemos que la gente que está aquí junto contigo recibiendo la palabra de Dios y la revelación, te das cuenta de todo un comportamiento totalmente diferente a lo que estamos recibiendo. Eso quiere decir que nos hemos hecho tardos para oír. Ninguno de nosotros debemos de esperar consecuencias desagradables en nuestra vida por no someternos como hijos de Dios a su gobierno, como reyes y sacerdotes. Qué bonito el título de reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Pero ¿qué de mi responsabilidad como hijo de Dios? ¿Cómo es mi conducta delante de Dios? Cuando yo tengo una conducta correcta delante de Dios, principalmente, mis hermanos, la voy a tener delante de los demás también. Entonces nos menciona aquí en 1 Corintios 2:25. Dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Qué hermoso es esto. Qué maravilloso es entender esa forma de pensar del apóstol Pablo, porque él tenía el entendimiento del reino de Dios. Dice que los que se preparan para competir en una competencia, fíjense, dice, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. En pocas palabras, nosotros que prácticamente
estamos, mis amados hermanos, también en una carrera, pero esta carrera nos va a dar la vida eterna. No es un premio pasajero, no es un premio que solo te va a durar un tiempo, como menciona aquí, mis hermanos, dice, trabajen con mucho ánimo. Ay, perdón. Dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que les perjudica. Pero dice, ellos lo hacen para ganar un premio que prácticamente, mis amados hermanos, no les va a durar mucho. Pero me encanta lo que dice aquí. Dice, al contrario, esto ya lo dice de él, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿A qué se refiere lo que el apóstol Pablo aquí nos está hablando? Que si no es difícil para una persona someterse prácticamente o dominarse a sí misma, de quitarse todo aquello que le perjudica para correr, para estar en esa competencia donde se va a ganar un premio que no dura para siempre, cuánto más tú y yo, mi hermano, que sabemos lo que Dios nos ha prometido, lo que nosotros tenemos en Cristo, ¿cómo va a creer que no vamos a poder? Como decía el apóstol Pablo, yo no corro sin propósito. ¿Cómo no me voy a prácticamente, cómo no me voy a dominarme a mí mismo? Pues si anuncio, dice, pues si anuncio la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique. ¿Y por qué va a venir esa descalificación? Por causa de que yo solamente recibo y no aplico las cosas. Porque solamente tengo el conocimiento y no aplico las cosas. Dice que estos que corren una carrera dejan todo lo que les estorbe, dejan todo lo que les perjudique. Si les dicen, te tienes que someter a una dieta rigurosa, ellos se meten porque tienen el anhelo de ganar, porque tienen el deseo de ganarse el premio. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no corro sin propósito, porque no vaya a ser que yo anuncie el evangelio. Lo anuncio, pero no lo vivo. Por causa de eso, venga a ser descalificado. Eso es triste, mis hermanos, pero también qué vergüenza que yo anuncie la buena noticia y que yo no la viva. Uy, eso sí sería una cosa tremenda para nosotros. Entonces, aquí Dios nos está hablando que pongamos atención, que pongamos cuidado. No vaya a ser que siendo un heraldo, como dice en la otra versión, Reina Valera, yo mismo venga a ser descalificado. Dios no quiere eso para cada uno de nosotros. Entonces, si Dios nos está hablando de poder comprender mi compromiso y mi responsabilidad como rey y sacerdote para no ser tardo para oír la revelación y aplicarla en mi vida. Nuestra responsabilidad es cuidar, mis hermanos, lo que Dios nos ha entregado. Y si te preguntas, ¿qué me ha entregado Dios? Te entregó hasta su Hijo mismo, mi amado hermano. Nos entregó hasta a su Hijo, a su único Hijo, ¿verdad? En ese momento, porque ahorita ya
Somos muchos hijos de Dios por causa de la muerte de Cristo. Pero qué tremendo que nosotros, sabiendo todo lo que tenemos, no tengamos esa responsabilidad de cuidar lo que se nos ha entregado. Hace ratito que la profetisa también enseñaba acerca de cuidar el diseño, ¿verdad? Esa enseñanza de que nos enseña ella en el adiestramiento. Dios nos ha delegado y nos ha hablado y nos ha dicho que cuidemos su diseño. No que lo tengas ahí guardadito. No, cuidar el diseño es aplicar las cosas correctamente como han sido reveladas. Entonces, eso es lo que me corresponde a mí. Cuidar lo que me ha entregado. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, con ese entendimiento, nosotros debemos de estar apuntando a todo lo que Dios nos ha dicho que debemos de alcanzar. Entonces, mi responsabilidad como rey y sacerdote es no ser tardo para oír, pero también es cuidar lo que Dios nos ha entregado. En 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Esa era su responsabilidad. Él ya había recibido, porque ya le habían, como dice él, aviva lo que hay en ti a causa de la imposición de mis manos, que avivar el fuego del Espíritu Santo que ya estaba en él. Entonces, mis hermanos, ¿a quién le tocaba ir a la presencia de Dios, ordenarse, corregirse, entrar al orden, ponerse las pilas, como quien dice? Le tocaba a él. El apóstol Pablo solo le vino a recordar lo que ya tenía él. Entonces le dijo, lo que te aconsejo, dice, es que avives el fuego del don que hay en ti. ¿Qué nos aconseja o qué nos habla Dios? Avivemos todo lo que ya está dentro de nosotros, contenido por causa de la genética de Cristo. No me debo de detener. No me debo de detener por nada ni por nadie, ni poner excusas, porque no hay excusa que valga. Ahora sí que voy a decirlo de esa manera. Delante de Dios no hay excusa que valga, mis hermanos. Entonces, aquí es importante que nosotros comprendamos eso. Te toca a ti y me toca a mí. Pon atención, sé diligente, no te tardes para hacer lo que Dios dice. No pienses, está bien o está mal. La palabra de Dios nunca va a estar mal. Nunca va a estar mal porque Dios es perfecto y lo que Él dejó revelado para ti y para mí es lo que necesitamos. Así que pues debemos de avanzar en todo lo que Dios nos ha estado hablando y revelando. Dios no nos entregó su propósito y su plan para que lo guardemos, sino para que lo multipliquemos. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Usted cree que le entregó los talentos a aquellos hombres al que le entregó 5 y al que le entregó 3 y al que le entregó 1? Se los entregó para que los multiplicaran, para que los trabajaran. Y vemos los resultados que tuvieron cada uno. Pero la decisión estaba en ellos. Uno decidió, lo escondo. No hay que se quede guardadito. Los otros los trabajaron y dieron resultados. Nosotros tenemos la revelación que nos ha sido dada, su propósito, su plan, un mensaje hermoso, como les digo, pero no solo para que yo lo conozca y lo tenga y diga, ah, sí. Qué hermoso el mensaje que tenemos. El evangelio del reino de Dios ha puesto en nuestras manos
el reino de Dios completo para que tú y yo seamos buenos administradores de todo lo que nos ha repartido, de todo lo que nos ha dado. Así que nosotros no solo debemos de entender y de recibir todo lo que me dio. Ah, sí, gracias por todo lo que me has dado, Señor, te agradezco por tu plan, por tu propósito, gracias. Ese mensaje, esos mandamientos que tenemos, gracias, Señor, gracias porque eres bueno conmigo, todo lo que me has dado. No nos lo dio para guardarlo, ni para retenerlo. Nos lo dio, dice, para multiplicarnos, porque de todo lo que nos ha dado, como dice la Escritura, vamos a entregar cuentas. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Porque nos va a llamar, ¿verdad? Así como los de los talentos. A ver, ¿dónde está lo que te di? Multiplicado. Y lo demás también. Y el otro, guardado. Y la misma Escritura dice que qué mal nos va a ir, porque dice que ahí le dijo, lo sacó y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque no hizo, porque prácticamente fue irresponsable, porque no pensó en la demanda por causa de lo que le habían entregado. Soy completamente responsable delante de Dios. Ninguno podemos decir, no, allá que le digan a la profetisa, que le digan a los asistentes, que le digan a los discipuladores, porque ellos son los que están comprometidos y ellos son los que saben. Somos todos los hijos de Dios. Así que ninguno podemos excusarnos, mis amados hermanos. Tenemos un mensaje que no lo debemos de callar ni de guardar. Tenemos mandamientos que nos corresponden personalmente y a nivel iglesia, objetivos también. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad?, que somos delante de Dios responsables y no debemos de ser tardos para oír lo que Dios nos está hablando. En 2 de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David y aun cuando murió, resucitó. Por anunciar esa noticia, sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón, soporto toda clase de sufrimientos para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Acuérdate de Jesucristo, fíjense, según la buena noticia que yo enseño, dice el apóstol Pablo. Jesús era de la familia del rey David y aún dice, cuando murió, resucitó y él menciona, por anunciar esa buena noticia que era Cristo mismo, dice, sufro mucho y estoy en la cárcel. Cuando leí esto me acordé de lo que dice la profetisa a algunas ocasiones, ¿verdad? De una mujer que tiene un meme, un TikTok, donde dice que ella sufre mucho ahí en ese país donde vive. Porque le da cuando hace mucha calor, a ella le da mucha hambre, y cuando hace frío también le da hambre, y dice que por eso ella está gorda. Y llora la mujer. Eso es como un chiste, les puedo decir. Pero el apóstol Pablo no estaba diciendo ningún chiste aquí. Él dice, yo sufro mucho porque estoy en la cárcel. Y estoy en la cárcel, dice, en pocas palabras, no porque haya hecho algo, era por causa de la palabra, era por causa de anunciar el evangelio. Dice, y me tienen encadenado, dice el apóstol Pablo, como un criminal.
pero me encanta la actitud, la forma, la fuerza, el entendimiento de este hombre, mis hermanos, que dice, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios es libre. Gracias a Dios no le encadenaron la boca, ¿verdad? No se la cosieron. Tenía la libertad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tenía la libertad de decir quién era Jesucristo. Tenía la libertad de decir a qué vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa. Él no estaba diciendo, Señor, sácame de aquí de la cárcel, por favor, mira cómo sufro en este lugar. Nunca lo escuchamos ni orando, ni diciendo, ni pidiendo nada de eso. Fíjese lo que dice, quiero que ponga atención. Dice, por anunciar esta buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón, soporto toda clase de sufrimientos para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. ¿Se fija que no estaba con una fijación en su sufrimiento? Él estaba entendiendo, mis hermanos, estaba entendiendo el propósito de Dios. Porque dice, por esta razón, en pocas palabras, aguanto todo esto. Para que aquellos que han sido predestinados alcancen, conozcan y vengan a la salvación y a la vida eterna. Y también, como dice aquí, se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Por eso tenía un entendimiento tan claro y aguantaba todo lo que le correspondió en su momento a él, sin renegar, sin decir, pobrecito de mí, ¿cómo me va como en feria? Él nunca dijo eso. Dice, por esta causa soporto. Porque para que aquellos que Dios ha elegido alcancen la salvación. Por causa de que yo les digo, les hablo. La Escritura dice, ¿cómo van a oír si no hay nadie en quien les predique? ¿Cómo, mis hermanos? Entonces estamos comprometidos con nuestro Señor y tenemos todo, nada nos detiene, nada nos detiene. Somos personas con esa revelación que se nos ha sido entregada, pues no hay palabras para describir la bendición que tenemos tan grande de poder comprender lo que Dios nos ha hablado. ¿Quieres? Les voy a leer una versión que me da la hermana Nati. Dice, por ese evangelio sufro aflicciones y hasta llevo cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada ni encarcelada. Por lo tanto, estoy listo para perseverar y mantenerme firme con paciencia y soportarlo todo por el bien de los elegidos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la recompensa de gloria eterna. Qué hermoso, miren, por eso, qué hermoso, de verdad, era la versión amplificada, por si usted también quiere leerlo con más calma en su casa. Por eso dice persevero, por eso estoy aquí y con esa buena actitud. No con quejas, no con dolor, no. Claro que sí sentía dolor, porque dice, estoy sufriendo. No la estaba pasando nada bien, pero no se enfocó en él, sino en lo que Dios quería. Dice, para que aquellos que también Dios eligió, como dice esa escritura, también ellos alcancen, también ellos lleguen a conocer, también disfruten de la gloria. No solo es para mí.
Es entender la necesidad de todos aquellos que necesitan conocer a Dios. Y como en la mañana decía y pensaba algo, a veces nos sorprenden las malas actitudes, cómo la gente es abusiva, cómo te encuentras con gente que te miente, muchas cosas. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque ignora la voluntad de Dios. Ay, qué chismoso, qué eso, qué el otro, y nos sorprendemos. Pero ¿dónde estamos nosotros? Algo tremendo que dijo el apóstol Pablo, la palabra no está encadenada ni encarcelada, dice. Sino esa, miren, tenemos una boca suficiente grande para abrirla y dar el mensaje que va a traer libertad y vida para otros. Vamos concluyendo. Pongamos entonces como reyes y sacerdotes que no son tardos para oír, pongamos diligencia a su revelación. Pongamos prontitud a lo que hemos recibido. En Romanos 12:11 dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo, o sea, con pasión, con dedicación. Trabajemos, mis hermanos, como dice aquí, con mucho ánimo. No hagas las cosas solamente porque te toca. No. Y aunque te duela algo, aunque tú te sientas a veces mal, Dios es nuestro Señor, nuestro sanador. Aunque algo te duela, no digas, híjole, es que aquí yo no he podido superar esto. Haz lo que Dios dice. Y ayer nos enseñaban el día domingo, Dios se va a encargar de tu vida y Él se encarga de ti. Pero yo centrado en lo que Él dice. No te centres en tu necesidad solamente, ni en tu sufrimiento, ni en tu proceso que te está tocando. Céntrate en entender el propósito de Dios como lo hacía el apóstol Pablo. Estoy aquí, no he cometido ningún error, estoy por causa del evangelio y sí sufro mucho, pero por esto me aguanto porque voy a cumplir el propósito de Dios. No es que te estés resistiendo y digas, no, pero es que a fuerzas tengo que estar aquí porque, bueno, pues ya me tocó. Nada de eso. Somos fuertes porque tenemos a Dios en nuestra vida y entendamos eso. Con gozo hagamos las cosas como nos dice aquí, con ánimo, no seamos perezosos, hagamos lo que nos toca. Eso es lo que Dios hoy habla en nuestras vidas. Seamos diligentes en lo que nos corresponde. Atendamos pronto a lo que Dios nos habla. Vayamos atendiendo cada día. Nos dan una revelación. No nos pongamos en contra en nuestros pensamientos. Tal vez no decimos nada con nuestra boca, pero que eso yo lo disfrute, yo lo viva, yo lo haga, para que de aquí para allá salga todo lo que se necesita ver de mí. Mis hermanos, esa expresión de Jesucristo, la gente necesita ver eso en mi vida. Entonces, con esa disposición, con ese entendimiento, hagamos todo lo que nos toca. Y con gratitud, porque Dios me eligió. Y así como otros se revelaron a Jesucristo para mi vida y que yo vi y que fui y ya estoy dentro de su plan y su propósito, así también yo tengo que hacerlo con otros. Demos gracias a Dios por este tiempo que es maravilloso. Este tiempo donde Dios nos ha hablado, donde Dios se ha revelado, donde Dios nos habla con mucha claridad lo que nos corresponde hacer a cada uno. Seamos diligentes en lo que nos toca. No nos quedemos en el pasado. No, ahí nos puso el ejemplo en 2 de Corintios 10:11, en 1 de Corintios 10:11, donde nos habla, no hagamos como ellos. Eso que pasó con ellos del pueblo de Israel, solo pasó con ellos. Eso pasó con ellos, ahora solo es un ejemplo para que tú y yo no lo hagamos. Les habló Dios a ellos, se les reveló claro, lo vieron, lo palparon, disfrutaron de las bendiciones.
pero fueron tardos para oír, mis amados hermanos. Eran duros de cerviz. Pero no solo ellos, en este tiempo muchos de nosotros hemos sido tardos, hemos sido duros, hemos sido rebeldes. Pero ya no más, mis amados hermanos, ya no estemos en una condición que a Dios no le agrada, ni me corresponde estar en una condición fuera de orden, porque Él me dio todo para poder hacer las cosas y estar como Él quiere que me encuentre en este tiempo. No importan las dificultades, no importa el dolor, no importa lo demás que nos llegue a pasar. Él tiene cuidado de nosotros. Y no te pongas mal cuando te digan, pero mira cómo estás, pobrecita, nada de pobrecita de mí. Vamos a salir adelante. Vamos a ver a la gloria de Dios todos nosotros, pero estando en el lugar que Dios nos plantó y en el lugar correcto y aplicando todo lo que Él nos ha dicho. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche porque Dios es maravilloso con nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios del cielo. Bendito eres en todo, mi Señor. Qué gratitud hay en mi corazón, Señor, al poder comprender y entender que cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros hacemos lo que tú nos has hablado, ¿cómo no vamos a ver el bien de Dios en nuestras vidas? Gracias por hablarnos esta noche. Gracias por tu iglesia, por tus hijos. Gracias porque todos hemos oído la revelación que tú tienes para nuestras vidas. Pero solamente, Señor, esta noche oro y te doy gracias principalmente porque si hemos sido tardos para oír, sé que hoy vamos a poner atención y vamos a poner orden en aquello que no esté en el orden que tú estableciste. Bendigo a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos como cuerpo de Cristo, que todos recibamos y seamos edificados y podamos entender, Señor, lo que tú hoy hablaste a nuestros corazones. Nos quieres actualizados, nos quieres diligentes, nos quieres responsables, quieres que esa imagen tuya sea formada correctamente en nosotros. Hoy bendigo a cada uno de tus hijos y te doy gracias, Señor, porque hoy nos hablaste, Señor del cielo. Porque hoy al recibir esta palabra nos dimos cuenta el cuidado y la benevolencia que tú has tenido con nosotros, Señor. Muchas gracias por este tiempo y de verdad, Señor, perdónanos porque sí hemos sido tardos para oír la revelación. Y digo tardos porque no la hemos aplicado en el tiempo preciso que ha sido revelada. Muchas gracias por cada uno de tus hijos y por esta palabra que hoy ha sido recibida de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.